Hemos apuntado el oído más grande de la Tierra hacia él, el telescopio Green Bank, 100 metros de diámetro, escuchando el vacío. Hemos barrido cada frecuencia, hemos buscado cada patrón matemático, y la respuesta de Tracy Atlas ha sido ensordecedora. Silencio absoluto. El informe que acaba de salir confirma que no emite nada. El límite es de 0,1 vatios. Si hubiera un astronauta con una linterna encendida en su superficie, lo habríamos visto. Así que la conclusión rápida es caso cerrado. Es una roca. Pero hay un problema enorme, que los titulares están ignorando. Si es solo una roca, ¿por qué se comporta como si quisiera romper la física? Mientras los radiotelescopios no oyen nada, los telescopios ópticos están viendo lo imposible. Las nuevas imágenes nos hablan de esa llamada anticola, de la que ya hemos hablado aquí en el canal. Un chorro de material que viaja hacia el Sol, desafiando al viento solar. Los sensores indican una polarización negativa del menos 2,7%, una estructura de superficie que no coincide con nada en nuestro sistema solar. Y sus jets de gas parecen estáticos, rectos, ignorando la rotación del propio objeto. No es una nave alienígena, no. La ciencia rigurosa nos dice que es natural, pero la naturaleza acaba de lanzarnos un objeto que no debería existir, según nuestros modelos actuales. Y eso es alucinante. Hemos analizado su llegada, hemos debatido su órbita, pero hoy vamos a leer la letra pequeña del informe, que está volviendo locos a los astrofísicos. Si sois veteranos del canal, sabéis de qué estamos hablando. Llevamos siguiendo a Tracy Atlas desde que cruzó la órbita de Marte. Tenéis la lista de reproducción completa en la descripción de abajo y en la tarjeta de aquí arriba. Si acabas de llegar, para el vídeo, ve a ver los análisis anteriores sobre su trayectoria y su descubrimiento, porque hoy no vamos a perder el tiempo explicando qué es un objeto interestelar. No vamos a especular. Hoy venimos a analizar los datos finales de la campaña de observación de este invierno. Los informes del proyecto Breakthrough Listen y del observatorio Vera Rubin acaban de hacerse públicos, y aunque la radio nos ha dado un no, la química y la dinámica nos han dado un sí rotundo a que estamos ante algo extraordinario. Vamos a diseccionar por qué este objeto es un fósil galáctico y qué va a pasar en su inminente cita con Júpiter. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Vamos directos al grano, a la pregunta que más habéis hecho desde diciembre. ¿Hay señal? Pues bien, durante el paso por el perihelio y especialmente durante la aproximación a la Tierra, el mes pasado, activamos la red de escucha más potente de la historia. No fue un escaneo rápido, no. Fue una cacería sostenida. El proyecto Breakthrough Listen no se anduvo con rodeos. Utilizaron receptores de banda ultra ancha, cubriendo desde 1 hasta 12 GHz, y barrieron el espectro buscando tecnofirmas, señales de banda estrecha, pulsos Doppler, cualquier cosa que indicara una inteligencia artificial corrigiendo una trayectoria o enviando telemetría hacia casa. Y en el informe técnico la frase clave es devastadora, sobre todo para los que soñaban con un primer contacto. Límites no detectados. Eso es lo que ponía. Pero esperad, no cerréis el vídeo, porque lo importante no es que no oyeran nada. Lo importante es cuánto escucharon, porque han establecido un límite de sensibilidad de 0,1 vatios. Y quiero que entendáis la escala de esto, porque si hubiera un router Wi-Fi encendido en la superficie de Tracy Atlas, lo habríamos visto. Si hubiera un sistema de radar de navegación automático, aunque fuera tecnología de hace 50 años, también lo habríamos visto. El silencio es absoluto, pero aquí entra en juego la navaja de Occam. Ya sabéis, ese principio lógico que dice que la explicación más simple suele ser la correcta. ¿Qué es más probable? ¿Una nave alienígena camuflada perfectamente de cometa, muda y hecha de materiales indetectables? ¿O simplemente una roca con una química exótica que aún no entendemos? La navaja es cruel con nuestra fantasía, pero vital para la ciencia. Y el veredicto es claro. Todo apunta a que es un objeto natural. Sin embargo, justo cuando los radioastrónomos estaban a punto de apagar las luces, los químicos encendieron las suyas, y lo que encontraron en la basura de los datos cambia la historia. El telescopio Meerkat en Sudáfrica no estaba buscando solo ET, un extraterrestre.
estaba buscando moléculas. Y el 18 de diciembre, en la frecuencia de 1665 MHz, la aguja saltó. Detectaron hidroxilo, OH. Y para los que no sois químicos, el hidroxilo es el cadáver del agua. Es lo que queda cuando la luz ultravioleta del Sol asesina una molécula de H2O. Y esto confirma lo que sospechábamos en los vídeos anteriores, pero que no podíamos probar. Tracy Atlas tiene hielo. Es un motor termodinámico activo. Se calienta, sublima y suelta gas. Vale, J, me diréis. Es un cometa, fin del misterio. Aquí es donde empieza el verdadero misterio. Porque si fuera un cometa normal, se comportaría como un cometa normal. Y Tracy Atlas ha decidido romper las leyes de la dinámica de polvo. Así que hablemos de la anticola. Ya os hablé de ella en otros vídeos, pero es algo relevante, algo que las imágenes del Hubble no mostraban. Una estructura que desafía la intuición. Normalmente el viento solar empuja el polvo hacia atrás, lejos del Sol. Es física básica. La presión de radiación gana a la gravedad. Pero en Tracy Atlas vemos un chorro, un spike, que apunta directamente hacia el Sol. ¿Cómo puede el polvo viajar contra el viento estelar? La única explicación física viable, de la que ya pensábamos que era en otros vídeos, que ya os lo dije yo, pero ahora aparece en el informe, es el tamaño del grano. Porque para que esto ocurra, Tracy Atlas no puede estar soltando polvo, como lo entendemos aquí. No es humo, no es talco. Está soltando grava, es decir, está expulsando granos pesados, densos, quizás de más de 1 milímetro de diámetro. Son tan pesados que la luz del Sol no tiene fuerza para frenarlos. Salen despedidos del núcleo y mantienen su inercia, viajando hacia la estrella como kamikazes, creando esa ilusión óptica de una anticola. Y esto nos dice algo brutal sobre su origen, el lugar donde nació este objeto, el disco protoplanetario de su estrella madre. No se parecía al nuestro. Allí la aglomeración de polvo funcionó de otra manera. Estamos viendo geología alienígena en tiempo real. Pensad que ningún cometa aquí en el sistema solar hace eso. Porque aquí en el sistema solar ningún asteroide, ningún cometa tiene grava. Y eso es la diferencia. Y bueno, si creíais que eso era raro, esperad a ver la polarización. Y sí, ya hemos hablado de la polarización en el canal, pero permitidme que os la dibuje de otra forma. Imaginad un rayo de luz que ha viajado 150 millones de kilómetros desde el Sol. Cuando ese rayo golpea una roca normal, rebota. Simple. Pero cuando la luz golpea a Tracy Atlas, hace algo hermoso y extraño. La gráfica que acaba de salir muestra lo que llamamos una rama negativa profunda, un descenso hasta el menos 2,7%. Pero, ¿qué significa esto en el lenguaje del cosmos? Bueno, significa que la superficie de este objeto no es sólida como una piedra de río. La luz, al llegar allí, no rebota inmediatamente, se pierde, entra en cavernas microscópicas, rebota 1, 2, 3 veces dentro del interior de laberintos diminutos antes de lograr escapar de nuevo al espacio. Y no hay ningún objeto en todo nuestro sistema solar, ni cometas, ni lunas, ni asteroides, que atrape la luz de esta manera exacta. ¡Nada! Y esto nos sugiere que Tracy Atlas está cubierto de un material increíblemente oscuro y poroso. Imaginad una esponja hecha de hollín estelar, o una estructura de castillo de hadas hecha de polvo, tan frágil que se desmoronaría si la tocaras con el dedo, pero que ha sobrevivido al espacio. Y aquí es donde la imaginación científica se encuentra con la especulación, porque esta estructura ha revivido en voz baja a los teóricos de la artificialidad. Y no porque crean que hay hombrecillos verdes dentro, sino porque ¿qué pasa con los materiales sintéticos cuando envejecen durante eones? Imaginad un aislamiento térmico de alta tecnología, una espuma protectora de una sonda antigua que ha pasado 1 millón de años siendo bombardeada por la crueldad de los rayos cósmicos. ¿Se degradaría hasta convertirse en esta espuma oscura y porosa? Quizás. Avi Loeb, como siempre, insiste en esa pequeña brecha de probabilidad. Él nos recuerda que la naturaleza es creativa, sí, pero que esta firma es demasiado específica, demasiado diseñada por el azar. Quiero saber qué pensáis vosotros antes de seguir. ¿Equipo naturaleza exótica o equipo tecnología antigua?
Dejadme vuestra teoría en los comentarios ahora mismo, porque os leo luego. Yo, sin embargo, prefiero mantener los pies en la Tierra, o mejor dicho, en el polvo de estrellas. Lo más probable es que estemos ante un fósil galáctico, un remanente de una guardería estelar, diferente a la nuestra. Una zona de la galaxia rica en carbono, donde la nieve no es blanca, sino negra. Una muestra de un mundo que nunca llegó a nacer. Pero hay otro detalle del informe, un susurro en los datos, un detalle que ha pasado desapercibido entre los grandes titulares, pero que encierra una belleza inquietante. Hablemos ahora de la danza del objeto. Sabíamos que Tracy Atlas viaja dando tumbos. Es un viajero herido, girando caóticamente en la oscuridad. Pero cuando miramos su respiración, sus jets de gas, vemos algo que contradice esa locura. Imaginad un aspersor de jardín girando. El agua dibuja espirales en el aire. Es la ley del momento angular. Si la fuente gira, el chorro se curva. Pero aquí, los chorros permanecen inmóviles. Son columnas rectas, pilares de gas que perforan el vacío, ignorando por completo la pirueta salvaje del cometa. Es como ver a una bailarina girando a toda velocidad, pero su mirada permanece clavada, inmóvil, en un solo punto del infinito. ¿Qué nos dice esta paradoja? Pues bien, nos dice que este objeto no es una simple esfera de nieve sucia, no es uniforme, nos habla de una arquitectura interna compleja. Es probable que estemos ante un mundo fracturado, un objeto alargado, lleno de cicatrices y túneles internos. Imaginad chimeneas naturales, tubos de lava helada, que canalizan el gas desde el corazón del cometa hacia afuera, con la precisión de un rifle, anulando el caos de su rotación. Nuestros ordenadores están sufriendo para simularlo, porque, una vez más, la naturaleza ha construido una máquina más compleja y más elegante que cualquiera de nuestros modelos matemáticos. Y ahora miramos hacia la oscuridad del futuro, porque es tentador pensar que la historia termina aquí. Es fácil creer que el visitante, habiendo rozado nuestro Sol, simplemente volverá a sumergirse en la noche eterna de la que vino, llevándose sus secretos intactos. Pero el sistema solar tiene un guardián, un rey que no deja pasar a los viajeros sin exigir un tributo. Tracy Atlas tiene una cita con Júpiter. Marcad el calendario, 16 de marzo de 2026. Dentro de apenas 2 meses, este frágil vagabundo cruzará la órbita del gigante. Pasará a 0,36 unidades astronómicas, unos 154 millones de kilómetros. En la escala humana es un abismo, pero en la escala de los gigantes gaseosos es un susurro al oído. Esto no es un simple cruce de caminos, no, es una interacción gravitatoria mayor, porque la gravedad de Júpiter es una fuerza de marea colosal, una mano invisible, capaz de estirar y retorcer la roca y el hielo. Recordad el año 1994, recordad el cometa Schumacher-Levy 9. Vimos cómo Júpiter tomaba un cometa y lo desgarraba en una cadena de perlas antes de devorarlo. Tracy Atlas no chocará, pero sentirá el tirón. Esa estructura porosa, esa esponja oscura de la que hemos hablado, va a ser sometida a una tortura gravitatoria. Júpiter va a tirar de la parte frontal del cometa con más fuerza que de la trasera, y con ese silencio tenso, ¿qué ocurrirá? Pues tenemos 2 futuros posibles escritos en las estrellas. El escenario A es la resistencia. El viajero va a aguantar el golpe, cambia su rumbo levemente y escapa entero hacia el vacío interestelar. Pero el escenario B, el B, es el sueño de todo astrónomo. Hablamos de la fragmentación. Si la gravedad de Júpiter logra vencer la cohesión del cometa, si logra cascar esa nuez cósmica, ocurrirá el milagro. El objeto se abrirá. Y por primera vez en la historia de la ciencia, no tendremos que imaginar qué hay dentro. Lo veremos. Veremos el corazón expuesto de un mundo alienígena. Veremos la materia virgen, hielos y compuestos orgánicos que se formaron alrededor de otra estrella hace miles de millones de años, protegidos bajo la corteza y que nunca han sido tocados por la luz hasta ese preciso instante. Eso sí, no tendremos naves allí para recibirlo. Las sondas JUICE y Europa Clipper son barcos en la noche. Unos barcos atrapados en sus propias órbitas, demasiado lejos y demasiado lentos para llegar a esta cita fugaz. Pero no estaremos ciegos. Desde la órbita terrestre, nuestros ojos electrónicos estarán abiertos. El telescopio espacial James Webb afinará sus espejos dorados para captar el calor de esa ruptura en el infrarrojo. El Hubble buscará la luz visible de los escombros. Estaremos observando una autopsia en vivo a 50 millones de kilómetros de distancia, esperando ver entre los pedazos rotos la respuesta final a de qué estamos hechos nosotros y de qué están hechos ellos.
Y todo eso me parece espectacular. Y bueno, quiero cerrar este análisis con una reflexión personal. Sé que muchos de vosotros queríais que el telescopio Green Bank encontrara una señal. Sé que la idea de son solo rocas quizás decepciona. A mí no, ya os lo aseguro. Sentís que os han robado la fantasía, pero miradlo de esta manera, al menos yo lo hago así. Hace 6 meses, solo 6 meses, no sabíamos que existía un tipo de grava interestelar capaz de viajar contra el viento solar. Hace 6 meses, no sabíamos que la química del carbono podía crear estructuras de polarización tan negativa. Tracy Atlas no es un embajador galáctico, es un profesor. Un profesor que ha entrado en nuestra clase, ha escrito 3 ecuaciones imposibles en la pizarra, ha borrado el encerado y se está marchando por la puerta de atrás. Nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Y eso es la gasolina de la ciencia. No son aliens, es el universo diciéndonos que no tenéis ni idea de lo compleja que es la realidad. Y eso es maravilloso, así que estad atentos al canal porque el 16 de marzo, cuando Júpiter haga su movimiento, estaremos aquí para contarlo. Y si descubrir que la naturaleza es capaz de crear arquitecturas imposibles que viajan entre las estrellas os ha volado la cabeza tanto como a mí, reventad el botón de like. De verdad, ayuda muchísimo a que las señales de este canal no se pierdan en el vacío del algoritmo, que a veces es más frío que el espacio profundo. Y suscribiros y activad la campanita porque recordad, el 16 de marzo tenemos una cita histórica con Júpiter y quiero que estéis en primera fila. Y si te quedas con ganas de más ciencia o incluso más historia y queréis seguir el rastro de este cometa día a día mientras se acerca al gigante, pásate por mi Instagram jjpriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos, datos rápidos que no caben aquí en YouTube, y es donde podemos hablar más de tú a tú sobre estas locuras del cosmos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.